es ahí al desarrollar el discipulado. No, esa es una, podríamos decirlo, una obligación de parte suya y mía. Bueno, por lo menos nosotros que somos los discipuladores, ¿verdad? Porque en realidad son para todos aquellos que son discípulos. Todo discípulo tiene una encomienda de parte de Dios. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Ese es un mandamiento de parte de Dios que es que nosotros no lo podemos saltar, porque entonces estaríamos faltando a un mandamiento de Dios. Por eso es que quiero miremos un poquito en función de que hay hay una importancia de desarrollar el discipulado. Hay una importancia de decir, bueno, necesitamos desarrollar el discipulado no tanto porque necesitamos atraer gente a la iglesia. Necesitamos desarrollar un discipulado no porque queremos ganarle un alma al diablo. Obviamente esos son los objetivos, ¿verdad? Claramente están establecidos, pero más que todas esas cosas es porque debemos de ser obedientes para con nuestro Señor. Y ahí está la clave de todo esto. Debemos de ser obedientes para con el Señor, y por eso el Señor nos dice, hey, tienes que ir y hacer discípulos. No es porque ese sea mi deseo, porque ese sea lo que yo es porque te va a servir a ti en la congregación, te va a servir a ti como un siervo mío y como un discípulo mío que en realidad estamos desarrollando la labor de un aprendiz. Entonces, cuando nosotros entendemos que el discipulado es importante, bueno, ¿será tan importante el discipulado para el Señor que lo dejó estipulado como un mandamiento? ¿Se acuerda otra actividad dentro de la iglesia? Me refiero a dentro de la iglesia. Otra actividad dentro de la iglesia que sea, que haya sido impuesta por un mandamiento o como mandamiento. ¿Perdón? Bueno, sí, la Santa Cena es uno. Otro. Nuestros tiempos de adoración al Señor tu Dios adorarás. Entonces, la alabanza y la adoración no es un capricho ni es amenizar un culto. No, es que estamos cumpliendo un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás. Y también sigue más adelantito. ¿Y qué más dice el mandamiento? Y solo a Él servirás. Entonces, estar como servidor en una puerta con su corbatita bien planchada no es un capricho, no es un antojo, es un cumplimiento de un mandamiento. Ahora, así como se cumple en ese mandamiento de ir a servir, entonces está el otro que dice ir y hacer discípulos también. Ahora, voy al punto. ¿Para el Señor es importante? Pues obviamente que sí, porque por eso lo dejó como mandamiento. En definitiva, que es importante. El punto es que si es importante para el Señor, que hasta lo dejó como mandamiento, es igualmente importante para nosotros. Bueno, claro, debería de serlo. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque, bueno, muchos hermanos se me acercan y me dicen, hermano, fíjese que, bueno, las dificultades de la vida, las dificultades en el ministerio, yo mejor decidido ya tirar ahí como decimos normalmente, ya tiro la toalla en el discipulado, ya no quiero seguir sirviendo. No me estás faltando a mí. No le estás faltando a la iglesia, no le estás faltando al pastor. ¿A quién le estamos faltando? Claro, al Señor. Y es que ese es el problema. Es como que, bueno, al próximo ya me quedé, después de que estuve estudiando esto anoche y los días anteriores, me quedé pensando, ya sé, Señor, cuando venga alguien a decirme a mí que ya no quiere discipular, lo voy a mandar contigo, que te lo diga a ti. Vamos a ver si va a decir lo mismo, ¿verdad? Me parece más justo porque yo no soy el encargado de esto, sino que es el Señor. Entonces, ahora, el punto es, ¿valoramos nosotros el discipulado? No, en serio, hermano, ¿valoramos el discipulado? ¿Le ponemos el deseo, la pasión, el empeño a lo que estamos haciendo? Es que es necesario porque ese es el mandamiento dado por el Señor. Pues, nuevamente lo repito, no es un capricho de que el pastor quiere tenernos reunidos en las casas porque entonces vamos a crecer más. Bueno, pero como lo vamos a ver más adelante, claro que viene un crecimiento. Pero no es algo antojadizo, pues no es algo porque, que se mire bonito que nos reunamos no solo en el templo, sino que también en las casas. No es porque se mire bonito, no es porque queremos tener una comunión más cerrada con algunos hermanos, no, es porque es la orden de Dios. Es una orden directa, es un mandamiento directo que tenemos que cumplir. Entonces de ahí es que podemos decir nosotros si estamos o no
valorando completamente el discipulado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber, o bueno, no sé si saber o estar de acuerdo con la importancia del discipulado? Porque eso tiene que ver mucho en cómo nosotros hemos adoptado en la parte de nuestro servicio. Es decir, estás en el discipulado como porque ya no encontraste otro lugar donde estar. Como quien dice, algunas veces a uno lo golpean, ¿verdad? Sí, ¿cómo decirle? Como que le golpean el ego a uno, ¿verdad? Porque un hermano llegó el otro día ahí al equipo de los pastores, ¿verdad? Y llegó con uno de los encargados del equipo de los pastores y le dijo, bueno, si vos no vas a querer ir a ninguna iglesia a compartir, este no es un lugar apropiado, andate a discipulado. Bueno, ¿y aquel qué onda? Dije yo. Pues no es que nos estaba menospreciando, o más o menos, ¿verdad? Pero el punto es que a lo que yo voy es que no es que como ya no me aceptaron allá, pues entonces me vengo para acá. No, tiene que haber una convicción de que lo que tú estás haciendo, el trabajo que estás desarrollando, es una encomienda que viene desde el cielo. Y no solo es que es un mandamiento que viene desde el cielo, sino que es que estás obedeciendo y te estás poniendo a la orden del rey. Y por eso volvemos al punto. De ahí es que parte de ahí viene la importancia del discipulado. Entonces, ¿por qué es tan importante el discipulado? ¿Por qué cree usted que para el Señor es importante el discipulado? Partamos de ahí. ¿Perdón? Calidad. De ahí nace la iglesia. El cimiento de la iglesia se fundamentó en un discipulado, no en un discipulado, sino que en los discipulados. Recordemos que así es como todo comienza, la importancia del discipulado comienza a partir de que el Señor pone sus pies en la tierra. ¿Por qué? Porque Él venía dentro del propósito divino del desarrollo ministerial de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo final, ¿qué era? Edificar la iglesia. Pero Él no empezó edificando ninguna iglesia. Él no se metió al templo a decir, bueno, ahora esta va a ser mi iglesia. Todos ustedes religiosos, sálganse de aquí. Aquí vamos a estar solo creyentes. En ningún lugar el Señor hizo eso. Claro, llegaba al templo a platicar, a dialogar, a enseñar. Pero el punto trascendental e importante es que el discipulado parte a raíz de la iglesia. Y eso es lo que cambia todo. Entonces, mire, la importancia es que pues no tenemos pantalla, pero bueno, déjenme describírselos un poquito, aunque yo después le voy a regalar la presentación para que usted la tenga. Pero el punto, ¿cuál es? Cuando el Señor establece su ministerio, empieza con discipulados. Yo saqué una lista de discipulados que hasta los podríamos considerar. ¿Para qué? Considerarlos en el sentido de que estudiemos qué pasó en cada uno de los discipulados, para ver si es un reflejo de lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, miren, el primer discipulado que tenemos es la casa de Pedro. Bueno, yo esto lo saqué de Mateo, la casa de Pedro, Mateo 8:14. Dice que el Señor llegó a discipular a la casa de Pedro. ¿Qué hizo en ese discipulado? ¿Se acuerda usted qué pasó ahí en ese discipulado? Que no se vuelva a repetir eso, Señor, dice. No. Eso es una broma, por supuesto. Vale que no está mi suegra, pero el punto cuál es, que él llegó y sanó a la suegra, pero no solo esto más adelantito de entender de que otros hermanos llegaron, de que el Señor enseñó. Bueno, el punto es que ahí se estuvo desarrollando. Estuvo también en la casa de Mateo, dice que ahí estuvo reunido con un montón de publicanos, pero haciendo que exponiéndole la palabra del Señor. También estuvo en la casa de Jairo, se lo voy a pasar rapidito. Bueno, casa de Mateo, capítulo 9, verso 10 de Mateo. La casa de Jairo, capítulo 9, verso 23 de Mateo. La casa de Simón el leproso, capítulo 26 y verso 6 de Mateo. La casa de José de Arimatea, dice Mateo capítulo 26, 18. Y mire, solo en Mateo me encontré estos, pero no pude dejar de lado el discipulado, por así decirlo, ¿perdón? No, el más famoso, digamos. ¿Cuál crees que es? Claro. Es que no, bueno, es que yo estoy poniendo la presentación como que ustedes lo están viendo, solo aquellos lo están viendo. Pero el punto cuál es entonces, que el discipulado de Marta, María y Lázaro, por así decirlo, es el discipulado más referente, podríamos decirlo, quizá por lo que vivió el Señor ahí con cada uno de ellos, ¿verdad?
Ahora, con esto lo que el Señor nos enseña es a decirnos, hey, hay una importancia del discipulado. El Señor no es que buscaba llenar un auditorio. El Señor no buscaba llenar un lugar. El Señor no buscaba estar con una ciudad llena de creyentes. Al Señor no le interesaban esas cosas. El Señor lo que quería era formar discípulos. El Señor lo que quería era que todo ese grueso de creyentes se convirtieran en discípulos. ¿Cuál será una gran diferencia? O por cualquier duda que usted, o cualquier idea que usted tenga, ¿cuál es la gran diferencia entre un creyente y un discípulo? ¿Cuál es qué cree usted que es lo que separa a un creyente de un discípulo? ¿Sí, Rubén? Claro, el creyente es creyente y cree, ¿verdad? Y el discípulo es un formador, pero por sobre todo, sí, ¿no? Está bien, está más cerca del Señor, sí. Bueno, buen punto. Ahí lo tenemos también, el que quiere parecerse al Señor. Pero por sobre todo el discípulo es aquel que obedece a su Señor. El que escucha, se prepara y desarrolla en los demás, se replica también en los demás. Entonces eso es lo que el Señor andaba buscando. Es que mire, quedarse en el estadio de creyente, pues está bien, todos pasamos por ser oyentes y después creyentes. Pero ¿qué dice en la Biblia? Creo que Santiago lo dice, los demonios creen. Entonces también ellos son creyentes. Entonces, por eso mejor no quedarse como creyente. Vaya a ser que después se esté sobando un par de cachos en la cabeza. Entonces, mejor es evolucionar a discípulo. Aquel que obedece, y no solo obedece, sino que desarrolla el ministerio conforme a lo que el Señor ha mandado. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que caminar también. Entonces hay una gran brecha entre un creyente y un discípulo. Hay una gran brecha que nosotros tenemos que cubrirla. ¿Cómo? Yendo en pos de los creyentes para convertirlos a discípulos, así como algún día lo convirtieron a usted en discípulo. ¿O no? Claro, alguien lo tuvo que haber discipulado y entonces lo fue desarrollando, lo fue formando. Entonces, pues de ahí es la importancia del discipulado. Entonces, ser un discípulo no significa alguien que solo adquiere conocimientos o enseñanza, no. Pues claro que hay un tiempo para formación, como cualquiera de nosotros que fuimos a la escuela. Estuvimos ahí, hasta se aburrió, están casi 12 años metidos, o 11 años metidos en la escuela. Y después la universidad, Dios mío, ¿a qué hora termina esto? Pero finalmente le toca ir a desarrollarse. Lo mismo le pasa a un discípulo. Invierte un tiempo en la enseñanza, en el aprendizaje, en la obediencia. Y luego que ha aprendido todo ese tiempo, lo va y lo invierte en alguien más para formarlo también como un discípulo. Ese es el camino de cada uno de nosotros. Bueno, entonces ese es el recorrido que hacemos cada uno de nosotros como discípulos. Entonces, un discípulo es aquel que imita a su maestro. Un discípulo es aquel que imita a su Señor. ¿Que lo imita cómo? Lo imita en el ejemplo que ha sido enseñado él, lo imita en el ejemplo que él ha sido instruido. Entonces recordemos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Eso es lo que Pablo nos estaba enseñando, nos estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Yo soy imitador de Cristo. Pero yo no quiero quedarme solo yo imitando al Señor. Quiero que ustedes también sean imitadores. Y yo por eso doy el ejemplo. Yo rompo la brecha. Ese fue el modelo de vida de los apóstoles. Ese fue el modelo de vida del resto de los discípulos. ¿Cómo vivieron ellos? Imitando al Señor. Tratando de parecerse al Señor. Por eso es que en algún momento nuestro pastor lo ilustró de esa manera cuando enseñó cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo. Vieron al Señor Jesucristo con los demás apóstoles ahí y no hallaban a quién tomar. ¿Por qué? Porque ya todos parecían a Él. ¿En qué sentido? Claro, la ilustración aquí es que se parecían físicamente, pero obviamente eso no se va a poder ser. Pero en el sentido de que hablaban como Él, conversaban con los demás como Él, se movían y caminaban como Él, es porque adoptaron una enseñanza y estaban replicando esa enseñanza también.
Eso es justamente lo que nosotros debemos de vivir y tener. Entonces notemos la importancia del discipulado, porque nos tenemos que replicar en los demás. Bueno, creo que lo platicamos. Bueno, pudo haber sido en la última, porque en la última no estaba yo aquí, pero ¿se recuerda a Pedro el Señor le dijo: Pedro, ¿sabes qué? Ya no vas a andar sacando sardinas. Ahora te voy a convertir en un pescador de hombres. ¿Y qué es lo que ocurrió con Pedro? En un mensaje con más de 3,000 almas. Bueno, no recuerdo cuántas fueron, si fueron 3,000. Bueno, 3,000 en un turno y 5,000 en otro turno. Así que Pedro en un mensaje, no que Pedro las convierte, sino que él hace el trabajo de discípulo, de dar la enseñanza, de compartir el mensaje, de presentar a Cristo. Y entonces los corazones en ese momento incrédulos quedan tocados, quedan compungidos, es decir, quedan adoloridos en su corazón porque Pedro literalmente le dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Así que no quedaba más que ellos iban a estar un poquito dolidos en su corazón. Pero Pedro les abre el camino y les enseña por dónde tienen que ir. Arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Pedro les les enseña como buen discípulo, les abre el camino. ¿Y cómo los deja? Como discípulos. Bueno, primero como creyentes integrados. Pero usted puede ver después que esos creyentes que se integraron a la iglesia se volvieron discípulos. Porque después ellos iban no solo en los templos, sino que de casa en casa, compartiendo, dice, el pan con alegría con los demás también. Entonces ahí desarrollaban la iglesia y el discipulado juntamente, que es lo que estamos desarrollando hoy. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor entonces? De la importancia del discipulado. ¿De dónde parte la importancia? De que es un mandamiento y nosotros tenemos que hacer bien en cumplirlo. Entonces, mire, quiero que me acompañe porque quiero hablar ahora de la importancia del discipulado. Ahora, los puntos de la importancia, ¿cómo podemos manejar esa parte de la importancia del discipulado? Bueno, número 1, cumplimiento. ¿Cumplimiento en qué? Bueno, Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo ver aquí en este texto? Que como es un mandamiento, lo primero en importancia es entender que existe un mandamiento al cual tú y yo tenemos que apegarnos para desarrollarlo. Volvemos al punto, ya lo hemos platicado antes, pero quiero refrescarlo un poquito porque esto es un mandamiento. Tú y yo tenemos que honrar la voz del Señor, tú y yo tenemos que honrar la palabra del Señor. Y entonces es muy fácil que nosotros digamos: bueno, Señor, tu palabra dice de que en el tiempo, bueno, no la palabra, los que trabajan por así decirlo, en el libertinaje bíblico, ellos dicen de que los mandamientos ya no son para esta era, de que los mandamientos son cosas del pasado. Yo veo que aquí las cosas cambian. Veo en el Evangelio que las cosas son diferentes, porque como ya hablamos, no solo está el mandamiento del discipulado, está el mandamiento de la adoración, está el mandamiento del servicio. Por eso es que, por cierto, todos servimos, todos estamos en algún equipo de servicio. Bueno, obviamente está aquí porque está sirviendo, pero en otro equipo de servicio. Bueno, eso es importante también. Entonces, lo primero en importancia, lo primero es que es un mandamiento y que tenemos que cumplirlo. Ahora, se supone que somos imitadores del Señor, ¿o no? Bueno, un discípulo tiene que ser un imitador de Cristo, y si somos imitadores del Señor, pues el Señor siempre fue obediente a la voz del Padre. Él siempre fue sumiso a la voz del Padre, tanto que fue sumiso que Santiago dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces la obediencia del Señor no solo es porque ya la traía íntegramente, porque obviamente estamos viendo que era el reflejo del Padre en la tierra. Eso se lo dijo a Felipe: si me ha visto a mí, has visto al Padre. Entonces, claro, si usted vio al Señor Jesucristo, usted vio al Padre. Usted puede decir: entonces el Señor Jesucristo no tenía por qué padecer, pero también sufrió, porque eso lo llevó al camino de la obediencia. Claro, eso es lo que nos enseña que usted y yo, cuando sufrimos, lo hace el Señor no porque quiere ver un gusano retorcido en un comal caliente, no.
Lo que el Señor quiere es formarnos obediencia, formarnos carácter a usted y a mí, no carácter de bravo, de que patea todas las cosas, no, sino el carácter de decir, soy obediente al Señor y por mucho que yo estoy padeciendo, yo me voy a mantener firme en la fe, yo no vuelvo atrás. Ese es el camino de un creyente, ese es el camino que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Ir y hacer. Ir y hacer. Son dos palabras porque ya las hemos trabajado antes. Ir y hacer, que ese es lo que nosotros debemos de desarrollar. Bueno, aunque es un mandamiento general para todos, por lo menos nosotros que estamos aquí como discipuladores, tenemos que honrarlo de la mejor forma. ¿Cuál sería la mejor forma de honrar este servicio para el Señor? El servicio bueno, que es un servicio, pero que al mismo tiempo es tu respuesta, mi respuesta al mandamiento del Señor. ¿Cuál será la mejor forma de honrar? Sí, claro, obedeciéndole, ¿verdad? Pero eso implica que, hermano, hoy de repente unos me llamaron, hoy no puedo llegar a la reunión. Entonces yo le dije, bueno, sí, claro, reportate ahí con el hermano Junior, que es el que se encarga de hacer las listas y él te va a poner ahí que no pudiste. Entonces, esa es la responsabilidad, pero aquí hay muchos que no están, que tampoco dijeron nada. ¿No voy a entender? Cuando usted comparte su discipulado, usted manda un reporte. Ven. No, hermano, yo no lo estoy haciendo aquí por molestarlo. No lo estoy haciendo aquí por molestarlo, pero sí para decirle que tenemos que ser responsables. Más de alguno va a decir, bueno, pero es que el Señor nunca dijo que hiciera reportes. Claro que el Señor no dijo que hiciéramos reportes, pero el Señor, cuando llegaban sus discípulos, que Él los mandaba, acuérdese que Él los mandaba de 2 en 2, ellos venían al Señor y le comentaban, Señor, vimos al ángel caer y está perfecto. Entonces le daban informe de lo que ellos hacían. Entonces no se moleste cuando se le pide un informe, porque ¿para qué es el informe? Para que llevemos un valor estadístico de lo que se está haciendo. Entonces tenemos que desarrollar nuestro servicio, nuestro trabajo, pues con disciplina, con orden, honrando al Señor. Mira algo bien importante. En nuestras Biblias, vamos a ver qué aquí se me está pasando, pero bueno, en nuestras Biblias, ahí por el capítulo 16, por el verso 16 del capítulo 28 de Mateo, dice la gran comisión. Pues no sé si está en todas, pero por lo menos las en español, creo que las Américas y las 60 sí lo tienen. ¿Por qué me interesa que miremos eso? Bueno, pues es algo bien simple. Como está hablando de la gran comisión, ¿qué es gran comisión? Bueno, usted tengo que leerle aquí qué es. Comisión dice que es un conjunto de personas elegidas o designadas por una autoridad para realizar una tarea. Eso es lo que es una gran comisión. Entonces, esto lo único que es que se refiere a la responsabilidad que el Señor nos ha otorgado a usted y a mí para desarrollar un discipulado. Entonces, a ti y a mí el Señor nos ha dicho, hay una gran comisión. Bueno, cualquiera puede decir, sí, hermano, yo espero este fin de mes una gran comisión por un cheque de la venta que he tenido. Sí, bueno, pero no es eso a lo que se está refiriendo el Señor. Se está refiriendo a la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Él para poder desarrollar el trabajo, el ir y hacer discípulos, que esa es la encomienda. Ese es el mandamiento que nos han dado. Y a eso es que estamos llamados cada uno de nosotros, a ir y hacer a poder desarrollar esa responsabilidad. ¿Voy a decir algo? Bueno, la Biblia claramente dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo no pensando en que el Señor nos va a llenar una chequera. Nosotros tenemos que hacer, bueno, comparte lo tuyo, ¿verdad? Porque ahí está escrito, ¿verdad? Pero cuando nosotros trabajemos para el Señor, no pensemos que, bueno, Señor, te voy a servir, voy a ir a unos 10 discipulados a la semana porque yo sé que tú me vas a... Tampoco, pues. Un hermano se me acercó una vez y me dijo, fíjate que yo ya no estoy diezmando. ¿Y qué te pasa? Le digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Ya te estás torciendo también? No, me dice, yo ya entendí que no debo de diezmar. Yo ya entendí que debo dar el doble o el triple. Entonces yo dije, aquí hay gato encerrado. ¿Y por qué quieres dar el doble? Bueno,
Nadie se va a molestar porque lo estés haciendo. Pues obviamente el dinero va a entrar y eso va a servir. Pero ¿cuál era en el corazón qué es lo que había en la intención de este hermano? Él me dijo, si yo doy el diezmo, el Señor me multiplica. Así que si yo doy el doble o el triple, entonces me van a triplicar también. Entonces, tener cuidado, digo, que no estés cayendo en usura. Porque quieres negociar con el Señor con dinero y el Señor no te está pidiendo la chequera. El Señor te está pidiendo que retribuyas parte de lo que la semilla la siembres y te comas el pan. Pero no que siembres todo el pan porque después no te va a quedar para comer. ¿Me voy a entender? Entonces la obediencia al Señor es que simplemente des lo que el Señor te está pidiendo, lo que te corresponde. No un extra, no algo más. Entonces, hermano, no lo puedo dar. Claro que lo puedes dar. Si tu corazón es el hacerlo, hazlo. Pero que no sea por la intención de que estoy buscando que el Señor me retribuya. Señor, tengo esta bolsa vacía y quiero que me la llenes. Entonces voy a dar el doble de diezmo este mes. Pelado voy a quedar por andar con malas intenciones. Sí, es que sabe por qué es. Porque hay una mala intención en el corazón. El punto ahí es que estamos yéndonos por el camino equivocado. Entonces el Señor, ¿qué te dice? Que la responsabilidad de la gran comisión es desarrollar la labor sin estar esperando la retribución de parte de Dios. Es decir, si te va mal, porque bueno, pongámoslo en este ejemplo. Si tú y yo estamos discipulando y en algún momento te va mal y te enfermaste, ¿qué vas a hacer? No, Señor, yo no voy a seguir discipulando. Si mira, para que me robaran el carro, sirvió que viniera el discipulado, porque algunas veces así pasó. Entonces uno va a quedar que ya no va a hacerlo porque le hicieron algo. No, mantengámonos firmes en la fe, sin volver atrás. Ese es el punto. Entonces, bueno, el Señor dice aquí, bueno, hay personas elegidas, la elección de parte de Dios. El Señor te eligió a ti, me eligió a mí para que hiciéramos esta labor, por lo menos en esta congregación. Entonces, Él nos ha dado la autoridad para que tú vayas a ese hogar donde estás yendo y le enseñas a los hermanos, les escribas en el corazón y les cambie su actividad, les cambie su actitud, les cambie su manera de pensar. ¿Sabe que una de las cosas que yo le oro al Señor siempre, Señor, aún cuando yo esté durmiendo, que tu Espíritu Santo transforme mi corazón y mis pensamientos para que revolucione algo en mí? Porque a veces uno como que se duerme o está muy cómodo o está muy ¿cómo te puedo decir? Has alcanzado tu meta, pero hay muchas más que alcanzar de mano del Señor. Entonces, no hay que quedarse uno ahí. Entonces hay que decirle al Señor qué es lo más, cómo tengo que desarrollarme, cómo tengo que crecer más. Entonces, entonces ejercemos este mandamiento, ¿cómo? Con la autoridad que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta tarea? Pues a través ya dijo el Señor, ir y hacer discípulos. ¿Cómo los tengo que hacer, Señor? Pues número 1, bautizándolos. ¿Por qué? Pues porque obviamente esa es parte de la integridad del creyente para con el Señor. Esa es parte de la forma en que nos identificamos con el Señor. Mire, no hemos profundizado en el punto del bautismo, pero yo sé que usted ya entiende el bautismo. ¿Qué hace el bautismo en la vida del creyente? Número 1, nos hacemos iguales al Señor. ¿En qué? En su muerte y resurrección. Cuando tú y yo nos hundieron en las aguas bautismales, fue simbolismo de muerte. Y cuando salimos, fue simbolismo de la vida nueva que nos han comunicado. Eso Pablo lo enseñó perfectamente en Mateo capítulo 6, verso 3. Nos hacemos uno con el Señor en su muerte y resurrección, pero también el bautismo tiene que ver con el testimonio. Yo delante de las tinieblas, delante de los hermanos, delante de quien sea, estoy publicando a todos que soy uno con Cristo. Eso es lo que hace el bautismo, es un testimonio. Por eso es que el Señor Jesucristo fue donde Juan el Bautista le dijo, no, esto tiene que hacerse así porque yo tengo que dar el testimonio primero. Y de ahí tendrán que seguir los demás. Entonces, esos son parte de lo que es el bautismo. Y por último, el bautismo pues nos llena de gozo. Bueno, aunque algunos han sido bautizados en el jugo de limón, normalmente el bautismo te tiene que traer gozo porque es la vida abundante del Señor. Sí, hombre, que a veces le encuentro uno con unas limonadas allí en la vara. Bueno, son cosas que pasan a veces, pero no tenemos pulido el carácter.
Bueno, segundo, ¿cómo tenemos que hacerlo entonces, Señor? Bautícelos. Primero bautícelos y después enséñenles. ¿Qué tengo que enseñar, Señor? Pues enséñenles todas las cosas que yo les he instruido a ustedes. Compartan la bendición. La bendición no es para engavetársela a uno, quedársela y qué lindo el rema que el Señor me dio. Mira qué palabra la que el Señor me dio. Y compartirme la cual es no. No, porque entonces vos la vas a ir a enseñar y vas a decir que fuiste vos. Porque así pasa, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. Si vas a formar un discípulo, lo que el Señor te dé, compartirlo. Y eso va a hacer que sigamos creciéndonos entre todos. Entonces, primero, nosotros, recuérdese de un punto que me acordé ahorita. ¿Se recuerda cuando hablamos de enseñar? ¿Qué significaba? Era una palabra ambivalente. Primero es aprender para después dar. Amén. Entonces, cuando el Señor te dice enseña, te está diciendo aprende y después, entonces, enseñas. Para que enseñes con el ejemplo. Lo vamos a ver más adelantito, porque aquí el segundo punto que yo tengo acá es que, bueno, tenemos que cumplir el mandamiento, pero el segundo punto que yo tengo acá es que debemos de enseñar al Señor Jesucristo. Mire Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo ahí la palabra? Todos los días, todos los días. Y a veces uno dice, ¿y aquí por qué tanto culto, hermano? Que el lunes una reunión, que el martes, bueno, el martes pues ahorita ya nadie reniega porque es virtual. Pero después el miércoles que hay una enseñanza de no sé qué. Y ahí era todos los días, ya está haciendo relajo. Entonces, todos los días. Entonces hay un par de cosas aquí en las que debemos de enfocarnos. Uno, el discipulado es enseñar a Cristo. El discipulado es enseñar a Cristo. No debemos de enfocarnos en otras cosas. Mucha gente me ha dicho, muchos hermanos, bueno, y aquí obviamente ya no, pero muchos hermanos cuando en algún momento me encuentro con algún anfitrión o con hermanos que comparten el discipulado, me dicen, hermano, ¿por qué es que no podemos alabar en el discipulado? Ahí está el texto. Porque el discipulado es para enseñanza. Usted quiere alabar, quiere adorar, quiere danzar, quiere estar con la pandereta y todo. Venga al culto entonces, hombre. No lo ande buscando en el discipulado. Para eso son los cultos. Es que ¿sabe qué es lo que ocurre? A veces queremos hacer de nuestros discipulados un mini culto. Queremos tener alabanza, queremos tener adoración. Queremos que se levante el don de profecía, el don de lengua. Bueno, ese siempre está presente, pero no para lo que debería, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que el discipulado es para enseñar. Debemos de concentrarnos en la enseñanza. Eso es lo que nos ha llamado el Señor, a enseñar la palabra. Y por supuesto dice que a enseñar de Él, a predicar. Bueno, también habla de predicar, pero fíjese que cuando usted mira esa palabra, lástima que aquí no se la puedo ver, esa palabra prédica o predicar dice que es eugelizo. Y eso tiene que ver más con evangelizar, tiene que ver más con presentar las buenas nuevas. Pregunta, ¿hace trabajo de evangelismo usted? Porque esto está asociado con el discipulado. Porque dice, id y haced discípulos, bautizándolos. Entonces quiere decir que al discípulo que usted quiere formar probablemente ni sea un creyente. Puede ser que sea un oyente convencido de la palabra del Señor, pero usted tiene que trabajarlo para convertirlo. Y una vez convertido, entonces que entre en las aguas bautismales y ahí lo deja ya en el camino del discípulo. Pero vamos al punto. Hay que enseñarle acerca de Cristo. Entonces todo lo que se enseña debe llevarnos a Cristo. Amén. Todo lo que usted enseñe, todo lo que usted hable, todo lo que usted direccione a un oyente, a un creyente, a un discípulo, tiene que llevarlo a los pies de Cristo. Si no, estamos en el camino equivocado. Si no, no estamos desarrollando bien la labor. Todo tiene que ir en pos de Cristo. Entonces el discipulado es enseñar a Cristo. ¿Cómo así, hermano? Pues cómo Cristo vivió, cómo Cristo padeció, cómo Cristo se mostró delante de los demás. Entonces, enseñándole el carácter de Cristo a las personas, nos deja un gran bagaje de estudio para cada uno de nosotros. Un ejemplo. Cristo iba hacia la cruz.
Usted se recuerda que lo insultaban, lo golpeaban. ¿Y qué hacía él? Tranquilo, recibiendo todo el castigo que así lo vio él. Voy a, por el amor de estos mis hermanos y los demás allá, así como nosotros que estamos aquí hoy, por la predicación de aquellos que comenzaron con él, por el amor de ellos, entonces el Señor lo recibió todo. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, ¿qué dice aquí entonces? Que nosotros tenemos que ir en pos de enseñanza del Señor Jesucristo, de enseñar el valor, la forma en que Él vivió. Ahora, esto es, ¿por qué? Porque la enseñanza nos debe conducir a nuestro Señor Jesús. La enseñanza tiene que tener un propósito. El discipulador enseña a Cristo, enseña la conducta de Cristo, y esa conducta se tiene que ver reflejada en cada uno de nosotros. Yo no estoy diciendo, hermano, entonces quiere decir que vamos a ser perfectos. No. Pues claro, la imperfección siempre nos alcanza, pero algo tiene que notarse de la diferencia que podemos tener. O me va a decir que usted era el mismo antes de haberse convertido al Señor. Usted es el mismo antes de haber confesado al Señor Jesucristo. Si me dice que es el mismo, quiere decir que no ha surtido ningún efecto lo que ha vivido. Si es que ha vivido algo también, ¿verdad? Porque probablemente por eso es que no hay ningún cambio. Pero cuando a uno lo empiezan a trapear los salones con uno, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y uno empieza a madurar y uno empieza a ver por qué vino esto y por qué vino lo otro. Y uno empieza a meditar en la palabra del Señor y ahí se da cuenta que uno está malo. Y qué es lo que hay que ir convirtiendo. Entonces, eso es lo que podemos hablar de la conducta del Señor Jesucristo, que nos va formando nuestra propia conducta en nuestra vida. Entonces, de manera que el discipulador deberá centrarse en la enseñanza de Cristo. Esto fue lo mismo que hicieron los discípulos en su momento. Mire, el ejemplo, Felipe, Hechos capítulo 8, verso 5. Felipe, el Señor lo mandó a hacer su trabajo ahí y fue a Samaria. Dice que Felipe desciende a Samaria, a la ciudad de Samaria. ¿Y qué dice que hacía? En Hechos capítulo 8, verso 5. Dice que predicaba a Cristo a los samaritanos. Déjeme preguntarle algo. ¿Se acuerda usted un evento que le ocurrió al Señor Jesucristo en Samaria? Claro, con la samaritana. ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque dice ahí que Felipe fue a predicar a los samaritanos. Pero y el Señor había estado ahí antes. La samaritana dice que dio el testimonio de lo que el Señor le había declarado y que muchos creyeron, no solo por la voz de la samaritana, sino que porque como ella finalmente los llevó a Cristo, por lo que el Señor desarrolló en ellos. Pero sin embargo llega Felipe y sigue predicando a Cristo. Me imagino que Felipe llegó diciendo, ¿se acuerdan aquel hombre que se encontró con Sammy, ¿verdad? Con Sammy, y le dijo todo lo que había vivido, y hasta ni lo que ella sabía de lo que había vivido, y le contó todas esas cosas y cómo ustedes pues ese es el Cristo resucitado, ese es el Cristo que yo les vengo a presentar, el Cristo que hoy les declaro hoy. Entonces terminó haciéndole el mismo trabajo que el Señor comenzó, o bueno, continuó desarrollando el trabajo que el Señor inició. Entonces así es como yo puedo ver esto. Fíjense que en Hechos capítulo 21, ¿cómo llaman a Felipe? Tal vez alguien tiene rapidito. Hechos capítulo 21. Pero es que no le estoy dando el verso, ¿verdad? No me acuerdo cuál es el verso. Pero el asunto es que ahí llaman a Felipe el evangelista. ¿Por qué? ¿Por qué cree que a Felipe le dieron el privilegio de llamarse evangelista? Porque siempre predicaba a Cristo. Siempre exponía. Cuando le tocaba exponer las escrituras, siempre evangelizaba y terminaba hablando de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ir enseñando a Cristo, todo tiene que ir mostrando a Cristo. Lo podemos ver más adelante, cuando Felipe llega al capítulo 8, bueno, ahí más adelantito de lo que estamos hablando, el Señor le dice, ¿sabes qué, Felipe? Andate al desierto. Quiero que vayas al desierto. Y ahí te vas a encontrar contame, antes de que continúe. 21:8, ¿verdad? Felipe, ¿qué dice ahí? El evangelista, claro. Pues ya lo presentaron con un título ministerial. Ahora, lo que les decía de Felipe es que el Señor le dice, vete al desierto. Y cuando estaba en el desierto pasaba un etíope eunuco que iba leyendo al profeta Isaías, y el Señor le dice, acércate al carruaje.
Felipe va al carruaje, se acerca y lo escucha, que va leyendo Isaías, capítulo, qué casualidad, capítulo 53, ¿verdad? Porque hasta le pregunta, ¿de quién está diciendo esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y la oportunidad de Felipe, yo te voy a explicar. Y empieza, dice que a partir de esa escritura, dice el verso 35, Felipe entonces abrió su boca y comenzó desde esta escritura. ¿Y qué dice que hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, mira hasta dónde lo dejó. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe ya le había hablado del bautismo. Felipe ya le había hablado de cómo ser salvo. Yo creo que este hombre ya había confesado a Cristo y por eso cuando llegaron, hey Felipe, allá hay agua, ¿por qué no aprovechamos y me bautizás? ¿Crees? ¿Crees? Claro que creo. Bueno, vamos. Y lo bautizó. Y ahí fue donde el Señor se lo lleva, pero el punto ¿cuál es? Felipe dejó a este hombre no solo a los pies del Señor, sino que lo dejó iniciando el camino del discipulado. Pues lo dejó en el bautismo. Claro, ahí tenía que desarrollar su enseñanza, desarrollar el aprendizaje y todo eso, pero el punto ¿cuál es? El punto es que nosotros tenemos que ver en cada punto de la escritura dónde está el Señor Jesucristo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Fíjese que hay un libro, no me acuerdo el autor, pero creo que el pastor lo ha enseñado alguna vez cuando hablaba de los famosos códigos de la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes? De la gematría bíblica y los números, cómo los números correlacionan, se van dando por palabras y las palabras forman un verso. Bueno, este doctor Jacob, no me acuerdo cómo se llama muy bien, pero este doctor, es un doctor judío, él llegó a los pies de Cristo cabalmente por usar estos códigos, esta gematría. ¿Por qué? Porque agarró el libro de Isaías, cabalmente el capítulo 53, y cuando lo metió en esa computadora para sacar las palabras que salía ahí, se repetía continuamente Jesús, 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 Jesús. Y él entonces da un testimonio y él cuenta en su libro de que a raíz de esa escritura, él llegó a los pies del Señor. O sea que, ¿por qué le hablo yo de esto? Porque nosotros tenemos que enfocarnos siempre en Jesús. El ministerio no es para que usted se engrandezca, no, es para engrandecer al Señor Jesucristo. El ministerio no es para que nosotros nos ensalcemos, es para ensalzar al Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, de igual manera Pablo lo hacía. Mire, Pablo en Hechos capítulo 9, verso 20. ¿Se acuerda de Pablo? Cuando Pablo iba a Damasco, ¿qué es lo que ocurrió? El Señor se le aparece, lo convierte. Bueno, no lo convierte, sino que lo manda, lo deja ciego y lo manda que esté en una casa de un hombre ahí, que no me acuerdo el nombre. El asunto es que manda un hombre que se llamaba Ananías y le dice a Ananías, ve donde Pablo y ora por él. ¿Y qué es lo que ocurre ahí después? Lo que ocurre es que cuando llega a Hechos capítulo 9, verso 20, mire lo que ocurre. Enseguida, no fue que se estuvo una semana, un mes, no. Pablo llega al convencimiento de que el Señor Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le caen de los ojos esas como escamas, logra ver y entonces él queda convencido que la religión se le estaba transformando en una relación con el Señor. Porque Pablo, si de algo sabía Pablo, era la religión. Pero entonces ahí le enseñaron la relación con el Señor. Y entonces dice que enseguida se puso a predicar a Jesús. Después de haberse convertido. Enseguida se puso a predicar a Jesús, dice. ¿Y qué pasó? En las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados a los principales sacerdotes. Entonces, noten la importancia o el punto importante del discipulado. ¿Cuál es? Presentar las buenas nuevas de Cristo. Todo lo que nosotros enseñemos tiene que ir enfocado a Cristo. Todo lo que usted ilustre, todo lo que usted enseñe tiene que llegar a los pies de Cristo. Porque esa es la forma, es Cristo el todo de nosotros. Y es Cristo el que tiene que ser el Señor en ese discipulado también. Ahora, avanzando un poquito más, porque no sé por qué
ya el tiempo me avanzó, pero bueno. Número 3, enseñar lo útil. Hechos capítulo 20, verso 20. ¿Cómo no reuní, dice Pablo, en declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa? Mire lo que está diciendo Pablo acá. Dice que el Señor dijo, id y haced, ese es el mandamiento, id y haced discípulos, enseñándoles. Entonces dice Pablo, bueno, yo tengo que enseñar todo lo que es útil. Yo tengo que enseñar todo aquello que vaya a ser de edificación a la iglesia. Y bueno, cuando Pablo habla acerca de esa edificación, fíjese que Pablo usa una palabra que es declarar. Cuando usted mira esa palabra declarar, lo miro que, lo exhorto a que la busque. Bueno, tal vez ahorita no, pero cuando ya esté en su casa, de todos modos ahí va a llegar la presentación, eso ahí está. Pero la palabra declarar es anagelo. Dice que es una palabra que significa anunciar y dar a conocer. Así que usted está anunciando las buenas nuevas, usted está dando a conocer al Señor Jesucristo. Y eso es lo que causa la utilidad del mensaje de que sea edificación. Pero el punto importante es que cuando usted mira esa palabra anagelo se compone de dos. Número uno es ana, que es en medio, entre, y la otra es agelos, que es la griega 32. ¿Qué quiere que es agelos? ¿Se acuerda alguien de agelos? Es un mensajero, es un enviado, es un ángel, un mensajero de Dios. Así que déjeme decirle, mi hermano, que ¿por qué es importante el discipulado? Porque cuando tú y yo estamos haciendo la labor para el Señor, estamos declarando palabra, estamos enseñando palabra útil. ¿En qué posición nos está viendo el Señor a ti y a mí? De ángel, de mensajero de parte de Dios para entregar un mensaje. Por eso es que no podemos agarrar esto a la ligera. Por eso es que, no, el discipulado, no, hoy no voy. Está lloviendo, ya empezó a rociar, así que mejor no voy. Tenemos que hacerlo con todo el deleite, con toda la pasión y con todo el corazón, porque estamos entregándole nuestro servicio al Señor y estamos representando ángeles. Tal vez le miran cara de ángel. Bueno, caído, pero ángel, pues al final, ¿verdad? Pero el punto es que estamos en esa parte de servicio ministerial para con el Señor. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, porque Pablo está diciendo ahí que siguió la instrucción del Señor. Mira lo que dice Pablo en el texto. Bueno, perdón, hermano, que se me olvida que no estamos con pantalla, pero Pablo dice, yo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y enseñarlos públicamente y de casa en casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pablo tenía una encomienda de entregar la palabra del Señor. Bueno, en algún momento así a Pablo le sucedió como al profeta Jeremías. Jeremías dice, yo quería callarme, yo quería dejar de hablar, pero las palabras del Señor fueron como un fuego. Me quemaron internamente y ni modo, tenía que soltar eso porque si no yo me moría. Ese era el concepto de Jeremías y lo mismo le sucedió a Pablo. Pablo no lo podían callar, no lo podían detener. ¿Por qué era? Porque tenía ese fuego interior de declararle todas las cosas, pero note, siempre edificando. Yo no rehuí declararle algo que no fuera útil para la iglesia del Señor. Así que cuando usted y yo nos pongamos delante de la gente, delante de los hermanos, en el discipulado, entienda que usted está o formando o deformando. ¿Sí? Mire, por eso es que siempre dice alguien, ¿verdad? Que el micrófono da poder, dice alguien. Y yo sé que en los discipulados de repente no tenemos micrófono, pero usted tiene una voz ahí y usted puede formar, usted puede edificar o puede derribar también. Cuando le pidan un consejo, amárrese bien los zapatos, o mejor dicho, la faja, ¿verdad? Pues no se le vaya a caer el pantalón. ¿Sabe por qué? Porque un consejo mal dado ocasiona graves problemas, y eso yo lo he vivido personalmente en la familia y con muchos hermanos, que después ahí estamos viendo cómo desenredamos los nudos. Bueno, pero entonces tenemos que dar consejo a la luz de la palabra del Señor, tenemos que edificar a la iglesia y a los discipulados mucho más. Entonces Pablo enseñaba eso a la iglesia, y no solo a la iglesia, sino que también se le enseñaba a sus propios discípulos, a su propio hijo como discípulo. Segunda de Timoteo 4:2 dice, tú anuncia el mensaje de Dios. Mira lo que está diciendo Pablo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Le estoy leyendo la versión lenguaje actual, por eso va a sonar un poquito diferente.
Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. ¿Alguna vez ha estado en un discipulado y usted se pone a preguntar, yo no sé por qué traigo un mensaje, qué sé yo, ¿qué le podemos decir de la importancia del discipulado cuando usted tiene dos comadres que están dando ahí duro y que lo que tiene que hablar es del perdón? ¿Le ha tocado alguna vez eso? Bueno, Pablo te dice, anuncia, aunque ese momento no parezca el mejor. Anuncia al Señor Jesucristo, enseña del Señor Jesucristo, edifica acerca del Señor Jesucristo, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyele con mucha paciencia. Ese es el trabajo tuyo y mío dentro de un discipulado. Tenemos que, bueno, vamos por partes aquí, vamos por partes. ¿Le ha mostrado alguna vez a la gente sus errores? ¿Le ha hecho ver sus errores a las personas? No, hermano, no, porque es que al que le tengo que decir es muy grandote y es bien bravo. Entonces mejor no le digo nada. No, error, estamos cometiendo un grave error. Tenemos que enseñarle a la gente dónde están sus problemas. Porque la gente a veces te dice, bueno, fíjate, hoy una hermana, lo digo porque es público, aunque no conozco ni al hermano, ni recuerdo de la hermana, pero más o menos entiendo algo. Una hermana escribió que tiene un hijo que lo están atormentando. Ella cree que es un tormento a causa de un demonio. Entonces, ¿qué le aconsejaría usted a la hermana? No sé si está la hermana aquí hoy. No, ¿vino? No. ¿Qué le aconsejaría usted a la hermana? A ver, dígame usted, si la hermana viene y te pregunta, hermano, fíjate que yo quiero que ores por mi hijo porque él lo veo que está atormentado por un demonio y no sé qué hacer. ¿Qué le aconsejaría? Ver, ¿cómo me dijo, hermano? Buen punto, buen punto. Sí, claro, traerlo a la iglesia es perfecto, es el punto ideal, pero si él no viene a la iglesia y lo están atormentando, tenemos que empezar por ver que, perdone, claro, por supuesto, y ahí parte todo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver dónde está la fuente de su pecado. ¿Para qué? Para que lo llevemos al arrepentimiento, que saque su pecado, saque su suciedad, cierre esa puerta y claro, y ahí luchar contra él para que si de verdad lo está molestando un espíritu inmundo, un demonio, pues ver cómo lo sacamos. ¿Verdad? No va a decir o te vas vos o me voy yo y entonces ahí quedamos tranquilos. No. Entonces, ese es el punto. Entonces, ahora Pablo dice, hey, enséñale a la gente sus errores, corrígela. Si tú no la corriges, entonces no estás tratando a tu discipulado como que si fuesen discípulos. Simplemente les estás entregando un mensaje. ¿Has corregido a alguien? ¿Le has enseñado sus errores a alguien? Eso hay que hacerlo con los discípulos. Si no lo estamos haciendo, entonces estamos mal. Anímala también. No solo hay que decirle, mira vos, qué barbaridad. No, casi no venís a los discipulados, te los perdés. Y claro, estamos solo machacando de lo malo. Ahí andas con el cigarro en la boca, ahí andas hablando mal de la gente. ¿Y cuándo le dar un ánimo? Por eso Pablo nos pone la medida. Y por sobre todo dice, instrúyala con mucha paciencia. Pregunta, hermanos, pregunta. ¿Cuándo es que ustedes y yo somos pacientes? O bueno, no, está mala la pregunta, déjenme corregirla. ¿Cuándo es que ustedes y yo nos volvemos pacientes? ¿Perdón? Claro, por supuesto. Por supuesto, si te han pasado el camión de frente y de reversa, entonces ya uno ya aprendió el mensaje y entonces ya cuando le miren otro, entonces ya está uno tranquilo, pacientemente viendo cómo funciona. Entonces, así es como debe funcionar esto. Bueno, pues todavía tenía un par de cosas más, pero creo que el tiempo ya me avanzó. Tal vez déjeme un punto más, vamos a leer un punto más. Quiero que miremos un poquito acerca de la unidad. Dime. Sí, correcto.
Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Así es, exactamente. Tenemos que estar llenos de la palabra y esto más. Tenemos que estar llenos de la palabra, no solo porque vamos a ir a enseñar un mensaje. Porque ¿qué pasa si nos quitan? ¿Qué pasa si bueno, qué pasó en pandemia? Ya no podíamos ir a discipular. Algunos tenían la Biblia toda empolvada. No, y le digo, no, no se lo digo por bromear, se lo digo porque algunos hermanos me dijeron, hermano, hasta se me había olvidado cómo buscar, no, menos sea bárbaro, qué increíble, como ya no veníamos a la iglesia, no estábamos, pero la lectura tiene que estar a día a día. El estudio, la preparación, la capacitación tenemos que mantenerla, no solo porque vamos a ir a discipular en algún lugar, sino que por nuestro alimento personal, para nuestro propio crecimiento, ¿sí? Bueno, claro, es la relación tuya con el Señor, ¿verdad? Pero entonces, parte de ahí, que es nuestro crecimiento personal. Entonces, en Hechos 2:46 dice ahí la palabra, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué es importante que hablemos un poquito de la unidad, de la unanimidad? Porque entonces son dos palabras de las cuales se deriva la importancia del discipulado. Por cierto, en sus discipulados hay unanimidad. Bueno, son dos cosas, ¿verdad? Continuar y estar unidos. Continuar, unidos. Es importante las dos cosas. Continúan y están unidos. Y continúan como agua y aceite. Como perros y gatos. Continúan separados. Porque eso pasa. Yo no sé si usted lo ha visto en la iglesia. Pero unos se sientan por un lado y otros se sientan por acá. Y cuando les bueno, ¿y por qué no nos ponemos más juntos? No, 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 no. Es como imanes con dos polos diferentes. No hay manera de que los podamos unir. Pero eso no debería ser así. Estamos en la iglesia, vamos al discipulado, estamos fervientemente buscando al Señor, pero no nos toleramos. Entonces, mire lo que dice la palabra continuar. Por eso que me gustó este texto. Dice, cuando hablamos de continuar o de continuaban, dice que es proscartereo, dice que es adherirse a uno, dice que es dar cuidado incesante, de manera incesante, que es preservar y no desmayarse. Entonces es mantenerse siempre firme independientemente de la adversidad y el momento que se está viviendo. Amén. Eso implica continuar. Por eso de ahí continuamos. O estamos simplemente aguantando. Porque aguantar es una cosa y continuar es realmente que estoy perseverando, que me mantengo siempre firme, que estoy dando un cuidado, que estoy cuidando mi relación con los demás. Eso es realmente continuar. Y la otra palabra, unanimidad, es en la palabra griega esa de humotumadón. Dice que es con una sola mente. Dice que es de común acuerdo, con una sola pasión. Mire, probablemente tengamos diferencia de, ¿cómo podríamos decir? No diferencia de fe, pero sí diferencia de credo. Tampoco estoy diciendo que nos volvamos mezcolanza religiosa, no. Lo que estoy diciendo es que de repente tú crees que por poner un ejemplo, tú crees que la salvación es exclusivamente de fe y otros dicen no, que la salvación tiene que ir basada en obras. Entonces ahí hay una diferencia en cuanto a cómo estamos trabajando el texto bíblico en relación a la temática de la salvación, ¿verdad? En relación a la salvación. Pero bueno, ese es un punto ahí discordante que puede haber. Pero sin embargo, que eso no nos tiene que causar división en el objetivo primario. ¿Cuál es el objetivo primario? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Entonces que tu conocimiento teológico de la palabra no te distraiga de que tu hermano si cree o no cree. Bueno, en algún texto bíblico me refiero, ¿verdad? No que si cree o no cree en Cristo. Que tu conocimiento teológico no te separe de él porque él no piensa lo mismo que tú. Vaya, por ejemplo, algo.
No sé, usted lo pudo haber oído. Algunos dicen de que la iglesia pasa gran tribulación, otros dicen de que no pasa gran tribulación. ¿Hay algún problema en que alguien piense que sí y otro que piense que no? Es decir, teológicamente hablando, bueno, uno de los dos puede estar equivocado. Pero el objetivo principal es Cristo. Y la enseñanza acerca de Cristo, eso no tiene que cambiar nada. Y que nuestra unidad sea en base a Cristo y en base al amor a Cristo, eso no tiene que cambiar nada. Me voy a entender, hermano. Es importante que entendamos eso porque no todo el mundo tiene tu mismo pensamiento. Sin embargo, cuando yo miro la palabra esta griega, unanimidad, dice que es una solamente, un común acuerdo. Dice que es una sola pasión. Entonces, basado en eso, la unidad de nosotros no tiene que venir de acuerdo a doctrina, no tiene que venir de acuerdo a enseñanza, no tiene que venir de acuerdo a otra cosa más que al deseo de estar sirviendo al Señor Jesucristo. Por supuesto, estamos en una misma iglesia y que todos vamos a pensar de la misma, deberíamos de pensar de la misma forma, es decir, teniendo la misma doctrina. Es decir, si tocamos el ejemplo que hablamos, la iglesia pasa o no pasa gran tribulación, por supuesto nosotros creemos que no, para el que está debidamente preparado y para que sea mantenido aparte para el Señor. Bueno, pero no vamos a meter en ese punto. Lo que quiero demostrar es la unidad de Cristo. Se basa en el amor que tengamos unos por los otros, porque depende del amor que tengamos por el Señor primero. Amén. Entonces, esa es la unidad que el Señor nos enseñó y que debemos de tener. Entonces, la unidad es fundamental, pero tiene un orden. Tiene un orden. Mire lo que dice Juan, ya para ir terminando, Juan 17:22. La gloria que me diste les he dado, dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Entonces mire el orden que el Señor está estableciendo acerca de la unidad que nosotros debemos de tener con nuestros hermanos. Número uno, para que tú tengas una buena unidad con los hermanos, tienes que tener una buena unidad con el Padre o con el Señor Jesucristo. Dice primero, el Padre unido con el Hijo, el Padre unido con el Señor Jesucristo, Hijo y Padre, tú en mí. Ese es el camino. Entonces, cuando ellos dos se unen, es que nosotros podemos entrar en ese camino de unidad, porque de ahí viene la unidad segunda que nosotros tenemos con el Señor. Nosotros nos unimos al Señor, nos hacemos uno con Él, como ya hablamos acerca con el bautismo, y entonces venimos a una relación con Él. Estamos unidos al Señor, pero de ahí viene la fase 3, que es la unidad nuestra con nuestros hermanos, y que ahí es donde ahí ya hay un poquito de lío, ¿verdad? Porque entonces tenemos que tolerarnos, porque entonces tenemos que soportarnos, y algunos a veces no tenemos la mecha muy corta para estar aguantando tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el Señor? Tienes que tener amor en tu corazón. Para que haya unidad, para que haya unanimidad, debe haber un ingrediente. Y ese ingrediente se llama amor. Ahora, ¿de dónde saco el amor, hermano? ¿De dónde sacamos el amor? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor. Y claro, se manifiesta en 9 facetas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero ¿cuál es el punto? Amor. Entonces, cuando damos el fruto del Espíritu, se comienza a manifestar en amor, y entonces ahí es donde yo puedo decir, bueno, está bien, hermano, me hiciste algo mal, pero yo no tengo ninguna retribución negativa para contigo, porque si el Señor me perdonó a mí, pues yo tengo que estar dispuesto también a perdonar, ser ecuánime con lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, ¿cómo demuestro yo que soy un buen servidor del Señor? ¿Cómo demuestro que yo estoy imitando al Señor? Pues haciendo lo que el Señor hizo. El Señor aguantó, lo dijimos al principio, el Señor aguantó sin renegar, sin hablar mal de nadie. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Claro, lo que pasa es que a veces se nos olvida que tenemos que trabajar en amor, y no, aquel me hizo tal cosa y cuando acuerde se la voy a devolver. Solo estoy esperándolo para verlo en el parqueo y le paso por lo menos las llantas encima. Bueno, pero son cosas que tal vez no con ese contexto, pero son cosas que a veces se van. Entonces, Hechos 2:46, con esto termino. Día tras día, Hechos 2, capítulo 2, verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
¿Por qué traje a colación otra vez el texto? Bueno, porque me interesa cerrar con algo. Dice aquí que partiendo el pan en los hogares. ¿Qué entiende usted por partir el pan? El sanguchito. Bueno, sí, pero no es eso. Claro, compartir la palabra. Dice que el Señor Jesucristo llegó a la Santa Cena, que agarró el pan y dijo, este es mi, y lo partió delante de todos ellos y lo repartió entre ellos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando tú vas al discipulado, vas a partir el pan o a compartir el pan, ¿qué es lo que vas a hacer? A dar de Cristo. Por eso volvemos al punto 2. Todo tiene que ir centrado a Cristo. Todo tiene que apuntar a Cristo. Si no hay nada que apunte a Cristo, hermano, muy lindo podemos hablar, pero vamos a ser un expositor más y no un edificador, que es lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Entonces dice que partieran el pan en los hogares, bueno, en el templo y en los hogares, con alegría y sencillez de corazón, es decir, un corazón no fingido. Alguien que no lo hacía por competencia, alguien que no lo hacía. ¿Se acuerda usted de Pablo? Pablo dice que habían unos que predicaban el evangelio por hacerlo sentir mal a él, porque mientras él estaba preso, que ellos andaban compartiendo el evangelio. Y Pablo dijo, bueno, yo les digo a aquellos que yo me gozo de que de todos modos Cristo es predicado, dice Pablo. Pero en el fondo lo estaban molestando. Lo estaban molestando porque sabían que él estaba preso, pero Pablo dice, para mí el evangelio no fue dado para contender, para mí el evangelio no fue dado para entrar en conflicto, no fue dado para presumirle a nadie. A mí el evangelio es vida en Cristo. Y eso es lo que yo quiero dar, dice Pablo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice aquí que lo daban con alegría y sencillez de corazón. Su corazón es sencillo cuando comparte la palabra del Señor. O está tratando de sacar una palabra rebuscada tipo Ramos Soto cuando da su discurso. Es que por más que lo escucho no logro comprenderlo. Entonces está sacando un mensaje rebuscado ahí para que digan, oh hermano, ¿cómo sabe usted? No, el día que le digan eso, hermano, mire, arrepiéntase si lo hizo con esa intención, 1, y 2, si no lo hizo con esa intención, diga, Señor, la gloria es tuya. No se robe la gloria del Señor, porque le va a salir cara a la broma. Entonces, sencillez de corazón. Y entonces, bueno, eso es el reflejo del amor de Dios en nuestros corazones. El amor que el Señor ha implantado en tu corazón y en mi corazón tiene que manifestarse en esa forma en que nosotros hablamos. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por razones de tiempo. Así que, ¿y qué onda? Sin pantalla, bien, no sé, ya me acostumbré a esto. Pero bueno, la importancia del discipulado, entonces, ¿en qué radica la importancia del discipulado? Número 1, que tiene que ver en cumplimiento. Cumplimiento, nosotros estamos llamados a cumplir. ¿Por qué? Porque es una ordenanza, es un mandamiento de parte del Señor. Número 2, la importancia del discipulado es porque tenemos la oportunidad de enseñar a Cristo, de mostrarlo a Él, de presentar a Cristo delante de los hermanos que están en el discipulado. Y entonces todos vamos a ser enseñados a la manera de Él. Número 3, enseñar lo útil, lo que sirva de edificación. Aquello que no solo me sirve a mí como un instructor, sino que porque usted sabe que cuando usted está compartiendo una palabra, el que más provecho le está sacando a eso es usted. Los que más aprendemos en el discipulado somos nosotros los que enseñamos. El que recibe, si se pone pilas, lo va a aprender bien también. Si va a repasar sus notas y trata de él investigar por su propia cuenta más textos, pero el que mejor aprende somos nosotros. Entonces, encárguese de enseñar siempre lo útil, porque quien más está equipando es usted. Y una vez alguien me preguntó, ya para ir cerrando, y hermano, ¿y para qué tanto equipamiento? ¿Para qué tanto aprendizaje? ¿Qué le diría usted a alguien que le diga eso? Amén. Y no solo en esto, sino que en la venidera también. Aunque allá la batalla va a ser más fácil, pero el conocimiento que hoy estamos adquiriendo, lo que tú estás diciendo, es en el resto, lo que nos queda de vida, ¿verdad? Dios quiera que sea así como don Jorgito, que ya hoy partió. Espero que con el Señor, ¿verdad? 104 años, así que pues espero que también tengamos 104 años cuando nos vayamos nosotros. Y si no, pues bueno, lo que Dios diera. Pero el punto es que entonces que lo que hagamos sea útil y aprendamos para desarrollar. Y finalmente unanimidad, que seamos unos con el Señor, porque entonces
siendo unos con el Señor, vamos a ser uno con nuestros hermanos y vamos a manifestar el amor de Cristo. Amén. Amén y amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes a bien que estemos aquí reunidos. Lo hacemos por causa tuya. Lo hacemos porque queremos desarrollarnos, queremos ejercer, queremos desarrollar ese mandamiento que tú nos has puesto de ir y hacer discípulos. Queremos equiparnos como discípulos y queremos trabajar por los demás discípulos también. No queremos una iglesia llena de creyentes, no queremos un discipulado lleno de creyentes, queremos un discipulado lleno de discípulos. Gente que te obedezca, gente que te rinda, gente que te honre, gente que busque siempre hacer lo que es debido de ti, lo que es obediente, lo que te honre a ti, Señor. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Y te rogamos y te pedimos, Señor, por siempre para podernos desarrollar en ti. Ayúdanos en todo momento, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestros fracasos, Señor, para que se vuelva simplemente una prueba y podamos seguir avanzando, nos mantengamos siempre firmes en ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Te pedimos y te rogamos por aquellos hermanos que no pudieron venir, ya sea por enfermedad, por trabajo, Señor, por cualquier estorbo que hayan tenido. Te rogamos para que la próxima reunión podamos reunirnos siempre en unidad, podamos siempre estarnos desarrollando para ti y podamos siempre ser de tu agrado en todo lo que nosotros hagamos y pensemos, y que todo nuestro pensamiento, todas nuestras intenciones, todo nuestro corazón esté rendido a ti, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias. Te pedimos también y te rogamos por las ofrendas, Señor. Te pedimos y te rogamos para que todo aquello que tú nos has dado, de todo aquello que tú nos has bendecido, pues queremos compartirlo también contigo, honrándote a través de esas ofrendas que podemos dar. No mires nuestra cantidad, sino nuestro corazón, con la intención, con la pasión, con el deseo que queremos hacerlo, es para la expansión de tu reino en lo que se esté desarrollando en este lugar. En el nombre de Cristo, te agradecemos, Señor, por la bendición de poder compartir contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Sí, vamos a despedir a los hermanos que están en Zoom y les agradecemos, como siempre, hermanos, ahí su compañía, porque ustedes engrandecen aquí la labor que estamos haciendo en el discipulado y cada uno en sus lugares allá también. Así que les bendecimos y les esperamos en la próxima reunión. Ahí les vamos a mandar siempre los mensajes a través del chat. Así que Dios me los bendiga a todos. Muy bien. Solo quiero recordarles, mientras pasan los hermanos, que nuestra próxima reunión sería el lunes 2 de octubre, pero no va a haber, porque estamos en pleno retiro, ¿verdad? Así que les quiero recordar que el retiro comienza el viernes 29.